Amada Iglesia, Shalom. Dios les bendiga en esta hermosa tarde-noche de este sábado que por la gracia de Cristo se nos permite mirar y volvernos a reunir. Sábado 24 de octubre del año 2020, año del Señor. Gracias a Dios porque nos da la oportunidad de volver a estar reunidos para alabar y bendecir el nombre del Señor. Sean todos bienvenidos a esta transmisión, los que son de la comunidad Shalom y todos nuestros hermanos y hermanas que nos miran de diferentes partes de la República y también de la península. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por estar juntamente con nosotros, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. En esta hora de la noche, el título del sermón es El riesgo de tomar atajos. No sé si alguna vez te has perdido por querer tomar un atajo. Yo sí. En un par de ocasiones recuerdo que me ha sucedido. Y precisamente recuerdo una de esas ocasiones en particular cuando estaba yo yendo a visitar a algunos hermanos de la iglesia que pastoreaba en ese momento y sabía más o menos qué dirección o en qué dirección tenía que ir. Así que decidí escoger una calle que me parecía a mí en lo personal que me llevaría en esa dirección. Pero ¿qué creen? Pronto descubrí que esa calle pues tenía muchas curvas y cambiaba repentinamente de dirección, hasta que por fin, de repente, la calle terminó en una chopcalle, como le decimos nosotros a las calles cerradas allá en Mérida. Así que pues al encontrarme en esta chopcalle o calle cerrada, decidí dar vuelta en la dirección que una vez más me parecía correcta y continué por una nueva calle. Esto lo estuve haciendo al menos 2 o 3 veces y para hacerles el cuento corto, después de como 20 minutos más o menos de estar rodeando y de dar vueltas y rodeando, me encontré de regreso en el lugar donde había empezado. Y todo esto me pasó por querer cortar camino, por querer buscar un atajo. Al final perdí como 20-25 minutos de un tiempo precioso. En fin, en esa ocasión, pues yo creo que mi problema no fue bastante grave. Solo al final llegué un poquito tarde a la visita, el cual los hermanos pudieron comprender cuando les conté esta aventura. Pero ¿saben qué? Hay un riesgo muy alto el que está tomando la humanidad en estos tiempos. Porque por querer la humanidad tomar atajos, la humanidad se está metiendo en problemas mucho más serios. Y esto me refiero al ámbito espiritual. En la vida espiritual de cada una de las gentes y los pobladores de este planeta, están buscando constantemente tomar atajos para llegar a la presencia de Dios. Fíjense que la Biblia nos muestra que el pueblo de Israel también en su momento quiso tomar un atajo. Y precisamente hoy vamos a escudriñar acerca de esta decisión y acerca de los resultados a los cuales les llevó esta lamentable decisión por parte del pueblo de Israel. Así que mantengamos las Biblias abiertas en 1 de Samuel capítulo 4 y vamos a observar primeramente los primeros 3 versículos. Fíjense, aquí en esta porción de la palabra, el contexto era que el pueblo estaba al final de la época de los jueces en Israel. Hace ya muchos años, los israelitas habían entrado victoriosamente a la tierra bajo el mando de Josué, ustedes recordarán, y en los años subsiguientes la vida espiritual del pueblo había ido de mal en peor, ¿sí? Desafortunadamente. En una ocasión tras otra se habían vuelto, nos muestra la palabra del Señor, hacia otros ídolos. Pero cuando esto sucedía, el Señor los castigaba, permitiéndoles caer en manos de sus enemigos. Es muy importante, mis amados hermanos, amada iglesia,
comprender que durante este periodo en la historia de Israel, la derrota en batalla siempre era una señal de que el pueblo había pecado y estaba bajo el castigo del Señor. No pierdas de vista esto. Así que en aquel tiempo el pueblo de Dios era una nación política y Él había prometido protegerlos de sus enemigos siempre y cuando ellos caminaran en obediencia, fieles a los compromisos con Él, con Dios. Por lo tanto, cuando Dios quitaba su mano de protección, esto era una señal segura de que algo no andaba bien espiritualmente hablando. Era como una luz roja en el tablero del carro que indicaba que algo estaba mal con el motor y que hay que atenderlo enseguida. Y los que somos conductores lo sabemos. Cuando se prende alguna luz en el tablero del carro, esto nos indica que hay algo que está funcionando mal y que debemos de prestarle la atención. Pues así era en el tiempo del pueblo de Israel con la relación que tenía con Dios. Era como una fiebre alta que indicaba la presencia de una enfermedad en un cuerpo. Frente a esto, el pueblo buscó una solución. El texto nos dice que decidió llevarse el arca del pacto al campo de batalla. ¿Por qué? Porque el pueblo pensaba que así el Señor estaría con ellos para darles la victoria. Pero, ¿qué era el arca del pacto? Bueno, en términos sencillos, el arca del pacto era un mueble sagrado, un cofre que servía como el trono de Dios. Y nos muestra la Escritura que este mueble sagrado por ambos lados tenía la figura de un querubín, un ángel majestuoso con alas extendidas, y en medio de los dos ángeles había un espacio, y en este espacio manifestaba Dios su presencia. No había ninguna imagen, no había ninguna figura entre los ángeles. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. En ocasiones la palabra de Dios nos dice que Dios también manifestaba su presencia con una nube de gloria que bajaba y cubría ese lugar. El arca del pacto entonces debía guardarse en el tabernáculo, el templo portátil donde Israel adoraba a Dios. Sin embargo, el pueblo en ese momento decidió sacarlo de ese lugar en su deseo de buscar una solución, un atajo a su problema. Era una solución equivocada a todas luces. ¿Por qué? Porque ellos estaban usando el arca del pacto de la manera en que las naciones paganas que los rodeaban en ese entonces usaban también a sus ídolos o a sus dioses. Te digo esto porque para los paganos era muy común llevar las imágenes de un dios al campo de la batalla y según ellos esto les traería suerte. Así que lo que estaban haciendo los israelitas totalmente estaba equivocado, pero ellos lo hacían en el afán de buscar un atajo, una solución rápida a su circunstancia. Ahora vamos a leer la reacción que tuvo el pueblo cuando llegó el arca. En los versículos 4 al 9 se nos describe cuál fue la reacción del pueblo. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca de Dios, con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, escuchen esto, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. ¡Ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano
de estos dioses poderosos, ¿se dan cuenta de la reacción que tuvo tanto el pueblo de Israel como los filisteos? El pueblo de Israel mandó traer el arca del pacto de su lugar en el tabernáculo de Silo. Y los dos hijos de Elí, el sumo sacerdote, ¿qué creen? Fueron los que trajeron el arca del pacto. Ellos debían ser protectores del arca, pero más bien fueron cómplices en su mal uso. Cuando llegó el arca al campamento israelita, pues la Biblia dice que todo mundo se puso a gritar. Miren, si el propósito de los líderes en mandar traer el arca había sido motivar a las tropas israelitas y levantarles el ánimo, pues claro que les dio buen resultado esto. ¿Por qué? Porque la palabra nos muestra que todos estaban entusiasmados y que incluso hasta la tierra tembló por esta circunstancia. En ese momento todos estaban seguros de que ahora sí tendrían la victoria porque Dios estaba con ellos. ¿No estaba allí el arca de Dios? Dios, según pensaban ellos, nunca permitiría ni que su trono, ni que el arca del pacto fuera capturado por sus enemigos. Así que seguramente les habría de dar la victoria. Ese era el pensamiento de los israelitas. A diferencia, los filisteos tuvieron emociones muy fuertes también, pero en su caso fueron muy diferentes a las del pueblo de Israel, porque ellos, en lugar de entusiasmarse, sintieron gran temor. Habían oído de los milagros que el Señor había hecho al sacar a su pueblo de la esclavitud en Egipto siglos antes. Claro que estaban conscientes de ellos, y aunque con su mentalidad pagana, ellos pensaban que tendría que tratarse de varios dioses. Así que su espanto se convirtió en la determinación de no caer ante las armas de los israelitas, porque ellos decidieron luchar con toda su fuerza. Fíjense lo que dice el versículo 9. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Así que en ellos llegó esa determinación de pelear con todas sus fuerzas. Miren, mis amados hermanos, los israelitas estaban muy confiados de lo que habría de pasar. Ellos pensaban que seguramente el Señor les daría a ellos, su pueblo, a los filisteos en sus manos. Ellos pensaban que solamente por el hecho de la presencia del arca les garantizaba la victoria en esa batalla que estarían por enfrentar. Pero ahora quiero que leas los versículos 10 y 11 para que veamos qué es lo que sucede. Pelearon pues, dice la palabra del Señor, los filisteos e israelitas, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. ¿Se están dando cuenta? El desenlace fue totalmente inesperado. Los israelitas perdieron la batalla y muchos murieron. Los dos hijos de Elí, los encargados del arca, la Biblia dice que también murieron. Y para colmo, el arca del pacto, el más sagrado de todos los artículos del tabernáculo, fue capturado por los filisteos. ¿Cómo sería esto posible, amados hermanos? Para los filisteos fue evidencia clara de que sus dioses eran más poderosos que el Dios de Israel. Esto era un claro mensaje. ¿De qué otra forma entonces se podría explicar la derrota de los israelitas cuando el arca del pacto estaba presente en su campamento? ¿De qué otra forma se podría explicar la captura del arca misma? Los filisteos al final llevaron el arca a su tierra
tranquilos, campantes, contentos, felices. Pero ¿será que tenían razón los filisteos de pensar así? ¿Será que el Dios de Israel perdió la batalla porque los dioses de los filisteos fueran más fuertes que él? La próxima semana veremos lo que sucede con el arca y veremos que esto no fue así. Pero entonces, ¿cuál podría ser la explicación de la derrota de Israel y la pérdida del arca? Tenemos que comprender, mis amados hermanos, amada iglesia, que todas las acciones de Israel fueron totalmente equivocadas, para empezar. Al atender su error, nosotros debemos de aprender algo muy importante acerca de Dios en estos momentos y en estos tiempos. La solución que buscó Israel frente a la derrota inicial fue una solución equívoca. Ellos debían arrodillarse ante Dios arrepentidos y debían estar buscando la dirección del Dios de Israel. En los días de Josué, esto es lo que ellos habían hecho, los que vivieron en esos tiempos. Cuando Dios permitió su derrota, por ejemplo, en el pueblito de Jai, Josué se postró en tierra, dice la palabra, ante el Señor, y luego se descubrió y se quitó el pecado que había entre el pueblo, ¿te acuerdas? Y entonces Dios los perdonó, Dios los restauró y lograron la victoria. Eso pasaba en el tiempo de Josué. Ahora, sin embargo, este pueblo, en lugar de arrepentirse y quitar de sus vidas lo que no le estaba agradando al Señor, trataron de manipularlo. Y esto lo hicieron tratando de usar el arca del pacto. O sea, a todas luces estamos viendo que ellos tomaron a la ligera las cosas del Señor. Y ellos empezaron a pensar como la gente que los rodeaba pensaba. Al final ellos se olvidaron de la santidad del Señor y pensaron que Él podría ser manipulable. Y además de tener una solución totalmente equivocada, su también entusiasmo fue equivocado. Así que cuando llegó el arca a su campamento, claro, se entusiasmaron porque pensaron que tenían la victoria asegurada, pero ellos no sabían que estaban totalmente equivocados. Sin embargo, amada iglesia, en estos tiempos, también nosotros podemos tener un entusiasmo equivocado cuando tenemos ideas equivocadas acerca de Dios. Como resultado de su solución y su entusiasmo equivocado, el pueblo de Israel se encontró en una situación inesperada y desastrosa. Buscaron un atajo para conseguir la bendición de Dios, pero se encontraron con un gran desastre. ¿Cómo podemos aplicar estos sucesos a nuestras vidas mismas el día de hoy, hermanas y hermanos? Para empezar, tenemos que comprender que no hay atajos para recibir la bendición de Dios. Recuerda que la Biblia nos dice que Dios es santo y no podemos controlar a un Dios que es 3 veces santo. Todavía hay muchas personas, tristemente, que piensan recibir la bendición de Dios sin arrepentimiento. Y esto lo hacen usando objetos o artículos para tratar de manipularlo o para tratar de manejarlo. Hay muchas gentes que piensan que la simple presencia de la Biblia dentro de su hogar, dentro de su casa, los va a proteger. Con el simple hecho de tener ese libro, no importa si no se lee, creen que habrá protección. Creen que los va a proteger en lugar de obedecerla, en lugar de escudriñarla. Hoy gente en estos tiempos que cree que una gran veladora los puede proteger del mal, en lugar de estar elevando sus oraciones sinceras al Dios de Israel y de este mundo. Hay gente que piensa que una imagen en la pared les traerá bendición, en lugar de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Sí, tristemente,
todavía hay mucha gente en estos tiempos que cree y piensa que buscando este tipo de atajos encontrará la bendición rápida del Señor. Y aunque evitemos esos errores obvios, me temo también que muchos se han convertido en personas que toman a la ligera las cosas de Dios. Mucha gente, aún dentro de las filas cristianas, buscan formas de manejarlo, de manipularlo, de conseguir su bendición, de encontrar algún atajo para esquivar la humillación del arrepentimiento y la obediencia al Señor. Una vez más, es pertinente decir lo que dice la palabra del Señor. No existen atajos para llegar a Dios. Dios nos ha mostrado cómo acercarnos a Él, y esto está muy claro. La palabra nos muestra que para acercarse a Dios tiene que ser con un corazón arrepentido, con un corazón humillado, con una vida purificada por la sangre de Jesucristo mediante la fe en Él. No hay sustituto a esta fórmula. Nuestro corazón siempre está a lo mejor buscando algún atajo para evitar la humillación de tener que reconocer nuestro pecado ante Dios y confiar solamente en Él. Esto es así. El corazón a veces es traicionero. Pero para aquellos que piensan así, por más que se entusiasmen, solo habrá decepción, solo habrá derrota. Dios nos dice que Él es santo. Y Dios nos dice que Él no puede ser manipulado. Más bien, la palabra nos muestra que Él se deleita en bendecir a un pueblo humillado, a un pueblo arrepentido, un pueblo que confía en Él y que lo adora con sinceridad. La pregunta para ti en esta noche: ¿estás dispuesto a ser parte de ese pueblo el día de hoy? ¿O será que te encuentras buscando algún atajo? Escucha la palabra del Señor en esta hora de la noche, mi amado hermano. Es muy clara. En esta noche el Señor nos dice: yo soy Jehová fuerte y celoso, soy creador del mundo y todo lo que existe. No soy una persona manipulable. No hay atajos para alcanzar bendiciones rápidas. La única bendición que Dios da es cuando su pueblo se humillare y se volviere de sus propios caminos y se arrepintiere de sus pecados. Porque sólo así, entonces, Dios sanará su tierra y derramará bendición hasta que sobreabunde. Que Dios bendiga su santa palabra en esta hora de la noche.